La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, ya estamos justamente en línea. Saluda a Luis Ortega, me acompaña Gabriel de Incomex. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, don Luis. Un gusto estar acá de nuevamente. Perfecto. Bueno, Gabriel va a dar una pequeña introducción a lo que es la parte de Incomex para poder dar inicio y comenzamos con el seminario de Wikity. Claro, bienvenidos todos los que ya se encuentran. Esperamos que en los próximos minutos los que falten puedan conectarse lo más pronto posible. Muchos de ustedes ya me conocen, ya sea porque nos hemos encontrado en algunas de las sucursales, Salvador o México, y otros pues ya hemos tenido el gusto, el placer de contactarnos, ya sea por Skype o por correo. En este momento estaré asistiendo a don Luis Ortega a través de este seminario de soluciones unificadas para el área de hospitalidad, sobre todo lo que es la industria hotelera. Posiblemente también comente un poco de qué tan útil puede ser en el área de salud, pero está centrado en hotelería. La idea es sacar el máximo provecho. Espero que hayan podido invitar al mayor número de clientes para esta ocasión y que ellos también le puedan sacar el provecho y el beneficio para poder implementar estas soluciones con sus respectivos clientes y estos integradores que puedan también no solo entender mejor a nivel comercial todo el potencial o el provecho que se le puede sacar a los equipos Ubiquiti, sino también pues obtener tips y hacer consultas y dudas si es necesario a fin de dar el mejor servicio y convencer a otros clientes de los beneficios de la solución Unify para hotelería. Muchas gracias y continuamos con Don Luis Ortega a través de seminario. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, comentarles a los asistentes un poco la temática. Vamos a hacer una presentación de aproximadamente una hora. Ya deberían estar viendo la pantalla, así que por favor les pido confirmarla. Y ustedes en la herramienta en línea pueden hacer las respectivas consultas o preguntas conforme tengan. Yo voy a ir haciendo algunas pausas, probablemente a la mitad, al final de la presentación. Igual Gabriel va a estar revisando las preguntas por chat. Entonces ahí les va a poder ayudar si tuvieran alguna duda o alguna inquietud de lo que vamos avanzando. Igual, comentarles que la presentación va a ser compartida. Les vamos a pasar el archivo original para que lo puedan descargar y ya ustedes podrían utilizarlo como herramienta comercial para presentar la solución a un cliente o revisar algún aspecto de la solución en general. Entonces, vamos a empezar este seminario. Usualmente este seminario es un poco diferente a los que yo trabajo. Muchos de ellos están centrados en el aspecto de cómo vender el producto, de cómo vender la solución. Pero ese seminario yo realmente quiero trabajar el tema de cómo podemos nosotros o por qué debemos trabajar una solución hospitalaria con Unify prácticamente, ¿no? ¿Por qué necesitamos hacer mejoras hoy en día en la parte de hospitalidad? Me refiero justamente a toda la vertical hotelera. Y efectivamente para esto vamos a hablar primero, unas 10 diapositivas, de los problemas que han tenido, cómo ha cambiado la red. Eso es algo muy importante que muchos clientes, inclusive clientes finales, no lo comprenden. ¿Por qué me cambian el diseño de los equipos? ¿Por qué me cambian la ubicación de los equipos? ¿Por qué me cambian la cantidad de los equipos? ¿No? Muchas veces piensa el cliente que es por venderle más, pero en realidad el diseño de las redes Wi-Fi ha ido cambiando últimamente. No es lo mismo que comenzó el 2003 que lo que hemos llegado hoy en día. Hay cambios bastante diferenciales, así que vamos a hablar de ello. Entonces, esta slide que vemos, que dice justamente qué necesita una red hospitalaria para tener éxito, se resume en 5C. Conectividad, bueno, vamos a hablar en orden. Cobertura, compatibilidad, capacidad, conexión y configuración. La cobertura Wi-Fi efectivamente es algo muy importante en una red hospitalaria, en una red tipo hotelera, resort, efectivamente se necesita. Pero no solamente se necesita en ciertas áreas. Hoy en día el Wi-Fi es mandatorio, así que Wi-Fi everywhere o en todos lugares. Compatibilidad. El estándar Wi-Fi, que es el 811, tiene muchas versiones, B, G, A,
N, AC, AC Wave 2 y obviamente siempre van a venir más estándares. Lo importante es que la red esté preparado para una convergencia. Esto en el mercado hotelero se llama BYOD, como está escrito, que en inglés significa Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Entonces la red tiene que soportar cualquier dispositivo, no interesa qué versión sea directamente. Y la cobertura inalámbrica tiene que ser pensada para todos los dispositivos, chiquitos, pequeños, medianos y grandes. Capacidades, infraestructura de la red. Evidentemente, la red, recuerden que la red física, switches, routers, son los que soportan finalmente la red inalámbrica y eso es algo que también muchos clientes a veces no lo tienen claro. Entonces, cuando tú pones el último Wi-Fi del mercado, pero tus switches tienen 10 años de antigüedad, pues obviamente no vas a notar la gran diferencia. Entonces la red tiene que tener capacidad, no saturaciones, no latencia, debe contar con alto procesamiento, inclusive no solamente para ancho de banda. Hoy en día se integra a través de redes IP todo lo que es videovigilancia, voz sobre IP, entre otras soluciones. La conexión, que justamente es el ancho de banda o la capacidad de Internet, efectivamente tiene que ser bastante alta o de las expectativas justamente que se quiere entregar a los usuarios. Entonces, es importante también tener este elemento que es el ancho de banda para que finalmente la red se pueda, digamos, explayar o se pueda disfrutar por los usuarios. La configuración, un elemento muy importante, que en algunos casos genera temor. La configuración tiene que ser unificada. ¿Qué significa esa palabra que vamos a trabajar mucho? Unificada es que se pueda configurar switching, routing y Wi-Fi en una sola plataforma para saber qué ocurre con la red completa en una sola pantalla sin necesidad de tener complicaciones grandes, que la plataforma debe ser flexible y no debe tener costos ocultos en el tiempo y sobre todo escalable. Pero vamos a hablar primero de cómo comenzó el Wi-Fi y cómo ha evolucionado estos días para que ustedes tengan una idea mucho más clara por qué hay tantos problemas con el Wi-Fi, que es generalmente, ustedes van a escuchar que casi nadie se queja de los switches, pero sin embargo hay muchos reclamos o poca satisfacción, a veces reclamos, a veces poca satisfacción, de la parte inalámbrica. Entonces vamos a hacer una pequeña referencia de cómo comenzó, digamos, en sus inicios el Wi-Fi. En ese entonces, cuando comenzó el Wi-Fi, solamente empezó en 2.4 GHz, alta potencia, muy buen alcance, poca interferencia en el entorno, hay que resaltar ese detalle, casi no había otra tecnología que use de esa frecuencia, así que estaba prácticamente libre. Los clientes solamente eran laptops. ¿Por qué lo explico? Porque muy buena potencia de transmisión y muy buena capacidad de antenas. Para que tenga una idea, si comparas una laptop con un smartphone promedio, la potencia es casi 10 veces y la ganancia de la antena es casi 8-1. Entonces, hay una diferencia abismal de energía, de transmisión y de recepción que directamente manejan entre las laptops y los smartphones. Y tres, muy importante, pocos dispositivos usaban el Wi-Fi, poco estrés sobre la red. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. No había tráfico multimedia, también eso ha cambiado hoy en día. El tráfico era basado en demanda. Megabits, en realidad solamente se usaban kilobits cuando mandábamos correos o accedíamos pequeños archivos. Por eso es que en ese entonces la red funcionaba muy bien, pasábamos del cable a una tecnología inalámbrica, pero muy poco tráfico en realidad, muy poca capacidad. ¿Qué ha pasado hoy en día con el Wi-Fi? Vamos a hablar primero del lado del access point, del punto de acceso. Pues ahora tenemos más equipos Wi-Fi y Wi-Fi en todas partes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La interferencia aumentó y continúa aumentando, sobre todo en la frecuencia más usada, 2.4 GHz. 2.4 GHz no solamente es para Wi-Fi, muy importante resaltarlo, se comparte con Bluetooth. Todos los dispositivos hoy en día tienen Bluetooth, todos generan interferencia, Zigbee y entre otras tecnologías. Entonces, efectivamente, ya hay un factor que se llama ruido, interferencia, que es algo muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? A lo largo de estos últimos años se ha hablado mucho de la solución en 5 GHz. 5 GHz es una frecuencia un poco más alta, que tiene mucho más rango de operación, que eso es lo interesante, no solamente 80 MHz, sino casi 700 MHz para poder operar, así que el espacio es mucho más grande y nos permite, efectivamente, gracias a que la frecuencia es más limpia, poder desarrollar más capacidad. Mayor disponibilidad de frecuencias, más limpia, más capacidad. Pero hay una parte negativa. Siempre en el mundo inalámbrico, en el mundo RF, digo yo,
Efectivamente, no siempre ganas. Siempre que haces un cambio y mejoras algo, hay algo que se sacrifica. En este caso, 5 GHz sacrifica cobertura. Y me preguntarán por qué. Es una ley de la física. Siempre que tú eleves la frecuencia, efectivamente la cobertura disminuye, básicamente por una ley de propagaciones de onda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se puede balancear con mejores antenas, con un poco más de potencia, para no perder mucha cobertura, pero técnicamente la cobertura será la mitad. Ahora, lo que sí es un problema es que la frecuencia de 5 pierde el doble de energía al atravesar un obstáculo que la frecuencia de 2,4. ¿Eso qué quiere decir? Que si con 2,4 yo atravesaba más o menos dos paredes, con 5 GHz atraviesas una. Entonces hay que tener este detalle en cuenta. Pero en el mercado también aparecieron los routers, los access points con múltiples antenas. Y mucha gente piensa que más antenas te va a permitir pues atravesar los obstáculos. Quiero aclararle el detalle. Más antenas, 2, 3, 4 más, es para aumentar la capacidad de megas, porque son transmisiones en simultáneo. Pero la distancia será la misma o inclusive menor. Mucha gente me dice, pero ¿por qué menor distancia si tiene más antenas? Porque la energía de transmisión se distribuye entre las diversas antenas. Entonces el problema realmente que tenemos es que tenemos una frecuencia de 2,4 un poco saturada, 5 que no cubre mucho. Entonces con estas tecnologías vigentes hay que ver qué podemos hacer y cómo podemos diseñar una red. El otro gran problema que se tiene es que las redes ya tienen utilización, lo que aparece en la última gráfica del slide. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes vayan a instalar una nueva red, es muy probable, no tanto en hotelería, pero esto más para oficinas, que justamente el vecino de arriba o de abajo o de los costados también tenga Wi-Fi y ya esté utilizando la red. Si la red está siendo utilizada, me refiero a nivel de frecuencia, 33%, yo traigo una P de cualquier fabricante, va a funcionar solamente, digamos, a un 67% en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque ya hay una utilización del espectro. El espectro es finito en este caso, entonces hay que tener eso en cuenta. Pero ¿qué ocurrió al lado del cliente? Acá hubieron problemas mucho más serios. En realidad el universo de dispositivos cambió, aumentó. Hoy en día existe conectividad Wi-Fi para todo, inclusive creo que en la parte de domótica de hogar, refrigeradoras, televisores, lavadoras ahora traen hasta Wi-Fi. Entonces, digamos que todo se comienza a conectar vía Wi-Fi, parlantes, relojes, tabletas, teléfonos. Y efectivamente, el dispositivo que más abunda en la red son los teléfonos, los móviles. Y es más, cuando se conectan en una red hotelera, más o menos el promedio de móviles supera el 55%. En algunos casos es más, pero digamos que trabajemos con un número de 55. Ya vemos que es un número bastante alto de dispositivos móviles. Los dispositivos móviles no tienen potencia de transmisión porque no tienen batería. Esa es su primera diferencia contra una laptop, entonces su alcance es menor. Poseen menos ganancia de antena porque no tienen espacio para tener una antena muy grande y realizan comunicaciones al access point estando en nuestro bolsillo, o sea, un factor que en realidad es un poco complicado. Ahora hay que recordar que cuando hablamos de usuario, el usuario puede tener varios dispositivos conectados a la red en simultáneo. Por eso es que ustedes van a escuchar muchas veces que se habla a veces de usuario, se habla a veces de dispositivo. Porque en la vertical hotelera tú me puedes decir, tenemos 500 huéspedes, sí, pero ¿cuántos dispositivos por huésped? ¿Dos, tres, uno, cero? Varía. Usualmente el promedio que se calcula para un diseño es tres hoy en día. Tres dispositivos por huésped, ¿no? En algunos casos superan eso, otros menos, pero depende justamente el escenario. Entonces, el tráfico en megas ahora es mucho más pesado debido obviamente al contenido multimedia y hay que recordar que los errores de transmisión también son generados por el tema de las interferencias. En otras palabras, las interferencias que afectan al access point también afectan al lado del cliente. Entonces, evidentemente, eso podría ocasionarnos ciertos problemitas o errores de comunicación. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo? Tenemos el tema de actualizaciones automáticas. Las actualizaciones automáticas generan muchísimo estrés sobre las redes Wi-Fi, a pesar de que muchos clientes no me lo creen, y ya cuando hemos realizado justamente algunos proyectos, efectivamente se ha notado el incremento de consumo directamente.
Y hay algo muy importante, no es lo mismo estar conectado al Wi-Fi que tener una excelente conexión. Muchas veces decimos, bueno, estamos más o menos conectados, estamos muy bien conectados. El impacto es muy importante. Si estamos bien conectados, podemos ver que acá hay una carretera como si todos van a 100 por hora, consumimos un bloque de transmisión, digamos, un tiempo, perdón, de transmisión, pero si tenemos una conexión lenta, también vamos a transmitir la misma cantidad de data, pero nos va a tomar mucho más tiempo. Si vamos a un quinto de la velocidad del resto de usuarios, que es tasa de datos, pues efectivamente nos tomará 5 veces más tiempo poder lograr ello. Y efectivamente acá viene el detalle. Mientras un usuario utiliza el medio, que en este caso sería la carretera, el resto tiene que esperar a que este usuario lento termine. Entonces, la idea es no tener usuarios más o menos mal conectados porque eso impacta negativamente en el performance global de la red. Entonces, lo importante es tener usuarios que estén bien conectados directamente a la infraestructura de comunicaciones. Evidentemente, el aumento en el tipo de tráfico, como les digo, en los usuarios cambió. El usuario ahora genera tráficos multimedia. Bueno, lo mejor que podría hacer es escuchar música, eso sería lo más ligero para la red, pero muchas veces en la parte de hotelería, consumo de Netflix, YouTube u otras aplicaciones similares es realmente muy mandatorio. Entonces, hay mucho consumo de tráfico que se genera de los dispositivos, inclusive de forma simultánea. Yo puedo estar escuchando música, haciendo una videollamada, o revisando, descargando unos archivos, o actualizando algunas cosas en mi ordenador. Entonces, efectivamente, yo puedo generar muchísimos tráficos de forma simultánea, y esto realmente podría ocasionar que los clientes Wi-Fi que nosotros pensamos que no van a consumir mucho tráfico o solamente usan WhatsApp, en realidad pueden usar muchísimas cosas que impactaría directamente en el estrés de la red. Ahora, hay una pregunta que siempre los usuarios finales me hacen. Me dice, ¿por qué tenemos una percepción de que la cobertura Wi-Fi ha disminuido? ¿Por qué sentimos de que el Wi-Fi cubre menos? Mucha gente me dice esto, que el Wi-Fi hoy en día cubre menos que el día que lo compraron. Y eso no es que ocurra eso, sino que el usuario tiene esa percepción por varios factores. Y vamos a hablar de por qué tenemos la percepción de que a veces la red cubre menos. Usualmente cuando la mayoría instaló redes hace un año, 2 años, efectivamente todos trabajaban, bueno, 3 o 4 años diría yo, más que todo las pruebas se hacían siempre con laptops, las mediciones de señal, etcétera. Pero los clientes de las redes ya no son laptops, son principalmente smartphones. Entonces, si tú hiciste una prueba de cobertura con una laptop y luego configuraste para que se conecten teléfonos, pues efectivamente vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque las laptops tienen mucho más alcance directamente que los smartphones por las capacidades de potencia de transmisión y por las respectivas antenas que los equipos tienen. Ahí lo podemos ver. Por ejemplo, recuerden también que los obstáculos impactan, pero si tenemos antenas de buena capacidad, ayuda un poco a mejorar ese entorno, ¿no? Mientras más sólido sea el material, más difícil es poder penetrarlo, digamos, en la parte de ondas inalámbricas. Entonces, los smartphones siempre sufren, perdón, de ese problema. Por eso es que siempre hay que diseñar la red directamente en base a la experiencia de prueba de cobertura que se tiene que realizar. Ahora, la última frase es algo muy interesante. La cobertura inalámbrica no se define en metros. Y esto quiero aclararlo porque es una pregunta que constantemente recibo. Yo creo que 2 o 3 veces por semana recibo un correo preguntándome cuál access point cubre más en metros y cuál es la cobertura en metros de cada uno de los access points. Ahora, la mayoría de access points de interiores y los de exteriores en sus dos clasificaciones, en sus categorías cubren casi lo mismo. Pero mucha gente me dice, ¿por qué no lo podemos decir en metros? Y quiero aclarar lo siguiente. Para definir la distancia en metros de un access point se necesitan 6 variables. Se necesita la potencia de la P, antena de la P, eso lo tenemos, no hay ningún problema. Necesitamos saber la potencia del cliente y la antena del cliente. Yo no sé qué cliente van a conectar. Entonces ahí comienza el primer problema. El segundo, los otros dos factores, porque dije que son 6, tiene que ver disponibilidad de frecuencias y línea de vista. ¿Qué significa disponibilidad de frecuencias? Que la frecuencia esté libre, sin interferencia, porque si hay interferencia, la cobertura disminuye. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes que escuchar con mayor nivel de señal, si no, no vas a entender lo que se escucha al otro lado. Cual y cual conversas con una persona. Si están los dos solos, se pueden alejar mucho, pero si hay mucho ruido en el entorno, tienen que estar más cerca.
Así funciona. Y la otra variable, línea de vista, es que no tengamos obstáculos, porque recordemos que los obstáculos generan atenuaciones directamente o debilitaciones de la señal. Por eso es que la cobertura inalámbrica no se define en metros, pero podemos nosotros ya ir proyectando con herramientas de cálculo, hay herramientas que el software de Unify posee, para predecir justamente el tema de cómo podríamos manejar la cobertura. Perfecto. Ahora, ¿por qué no usar access points de alta potencia? Esto es algo que también muchos usuarios me consultan, me dicen, ¿por qué no hemos aumentado la potencia de transmisión de los access points? Y es más, me dicen muchos clientes que han revisado las hojas técnicas, las hemos bajado, me dicen. Vamos a aclarar un poco lo que ocurre con la potencia alta y por qué hoy día la potencia alta no sirve. Primero, que la potencia distorsiona la capacidad de la onda. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy en día? Hoy en día el usuario necesita capacidad. Capacidad es la prioridad, no la cobertura. Ojo, quiero comentarles eso. La prioridad es capacidad. Ok, entonces si tú quieres obtener capacidad, tienes que enviar una onda más compleja que lleve mayor cantidad de bits, ceros y unos. Entonces, para que una onda lleve mayor cantidad de bits, efectivamente necesita ser más compleja. Entonces, al ser más compleja, no le puedes inyectar mucha energía porque se deforma. Entonces, ¿qué ocurre en la vida real? Se han bajado un poco las potencias, es verdad. Hoy en día la mayoría de access points se utiliza entre 20, bueno, 18, 22, pero en el caso de Ubiquiti es 20 a 22 dBm, en algunos casos hasta 25, pero promedio es 22. Y efectivamente esa potencia nos permite desarrollar la calidad de comunicación. Antiguamente había unos access points que usaban 28, 30, pero eran con capacidades muy bajas. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Se ha sincerado eso. Primero, ¿por qué? Porque si yo genero potencia, deformo la onda, entonces te doy poca capacidad. A nadie le interesa eso, todos queremos alta capacidad. Segundo, usar mucha potencia genera sobrecobertura y muchas veces en lugares no deseados, porque la señal se expande en 360 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Genera interferencia masiva entre los demás access points. Y eso es otro problema. Tercero, altas potencias no cumplen hoy en día con los estándares Wi-Fi de certificación. Hay muchos access points que ustedes verán de potencias muy altas, 28, 30 para interiores, y ustedes no los van a ver certificados porque no van a aplicar directamente. Y el cuarto, y este es el detalle más importante, crean coberturas fantasma. Y esto es algo que muchos usuarios me dirán, pero ¿qué es una cobertura fantasma? No sé si alguna vez alguien ha tenido experiencia de que ve un Wi-Fi, intenta conectarse, pero nunca se puede conectar. Le sale error de asignación de DHCP o error de IP. ¿Por qué ocurre esto? El access point tiene potencia, ok, más de la debida. Entonces, el smartphone lo puede ver, pero el smartphone o el teléfono no tiene la potencia suficiente para responderle. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un desbalance de energía. Aparte, cuando un access point genera mucha potencia, genera también factores de ruido e interferencias. Entonces, evidentemente la mejor solución es mejorar la parte de antenas. Y ahí es donde nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para tener más rendimiento. Pero tampoco antenas muy grandes o las tradicionales, sino que ahora las antenas son, digamos, multitrayectorias, el nombre técnico que se usa. ¿Por qué no se usan las famosas antenas de palito, digamos, o toritos que le decían algunos clientes en los radios? Porque este diseño de antenas era específicamente para cuando teníamos clientes tipo laptop. ¿Por qué? Porque las laptops siempre se usaban con la pantalla en el mismo, digamos, dirección que tenían estas antenas. Entonces, efectivamente coincidían. Pero hoy en día el smartphone lo usas en tu bolsillo, lo usas de costado, lo usas boca arriba, lo usas sentado en una silla, en la cama, en el baño, en cualquier lugar. Entonces, efectivamente, ¿qué necesitas? Que el equipo soporte multitrayectoria en la parte de antena y soporte rebotes para maximizar la probabilidad de éxito de comunicación. Entonces, antenas muy grandes son antiestéticas, son pesadas y en realidad poco efectivas hoy en día por los dispositivos clientes que nosotros tenemos. Todo esto ha llevado a una evolución del diseño del access point en un concepto de área. Entonces, cuando hablamos de un concepto de área, ¿qué significa?
que vamos a utilizar mayor cantidad de access points, uno por área prácticamente, para poder garantizar niveles de conexión al 100% y obtener capacidades realmente muy altas por dispositivo. Evidentemente, tener el access point por área física mejora la línea de vista, lo cual trata de disminuir la cantidad de obstáculos que tenemos y eso mejora el rendimiento. Del lado derecho vemos el diseño muchas veces tradicional, donde ponemos el access point donde están los usuarios. A veces vemos algunos locales o áreas alrededor y tratamos un poco de que la red llegue, de forzarla. Pero conforme comenzamos a forzarla, hay equipos que se comienzan a conectar mal y eso efectivamente comienza a generar problemas. Entonces, antiguamente, como recuerden, pocos tráfico, kilobits era necesario, no había problemas. Unos se conectaban lento, por unos nadie se quejaba mucho. Pero hoy en día ese uno quiere multimedia, quiere transmisiones en línea, entonces efectivamente te dicen, no, 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 no te vayas para allá, ya no hay cobertura, usa solamente acá. En realidad no podemos limitar a los usuarios dónde van a desplazarse, así que lo importante es que la cobertura sea global. Entonces, efectivamente tenemos que buscar un muy buen rendimiento y tratar de manejar un access point por área física para obtener esas mejoras. A este nivel, Unify ha desarrollado una evolución, que es lo que proponemos nosotros, de solución bastante avanzada, en la cual tenemos un sistema totalmente modular compuesto por Wi-Fi o access points, switches y routers, incluyendo el elemento de gestión que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar directamente en las redes. Entonces, vamos a hablar ahora unos minutos solamente de la problemática de los centros de hospitalidad para pasar a la parte ya de solución que nosotros proponemos para estos centros directamente. Muchas veces cuando hablamos de los problemas que tienen en los centros de hospitalidad es que llega el usuario a una recepción, se registra, le dan algún acceso a internet, con clave, sin clave, genérico, portal, hay muchas opciones, ¿no? Eso depende finalmente de lo que el usuario, bueno, el hotel quiera trabajar. Entonces tú te comienzas a conectar y en ese momento comienzas a experimentar que un dispositivo se conecta, otro no, se conecta lento y comienzas a, digamos, a ver qué ocurrió, ¿no? Entonces, muchas veces, vamos a ser sinceros, el huésped no es un experto en conectividad, no es un experto en la parte de solución. Entonces, ¿qué hace? Llama al experto, al recepcionista, que tampoco tiene nada de experiencia. Entonces, lo mucho, porque a mí me ha ocurrido varias veces que llamo a recepción porque no tengo el número de soporte y les digo, tengo un problema con mi Wi-Fi, ¿me puede pasar con el área técnica? Me dicen, no se preocupe, señor, más bien reinicie su laptop, reinicie su dispositivo y con eso ya debe funcionar, lo cual obviamente yo sé que ese no es el problema. Y a lo mucho me dicen que van a reiniciar el access point y sé que tampoco es el problema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Finalmente hay muchas habitaciones que tienen problemas de cobertura. Básicamente están muy lejos de los puntos de acceso o tienen problemas serios en la estabilidad de la red, estándares, actualizaciones, etcétera. Entonces, finalmente lo que ocurre es una insatisfacción. Personalmente, yo les comento de que cuando detecto que la red de un hotel está muy lenta o tiene problemas, personalmente yo ya no regreso al mismo, porque efectivamente muchas veces hoy en día necesitamos esta conectividad, no solamente para trabajar, sino para conversar con nuestras familias, intercambiar nuestros archivos, sincronizar nuestras fotos, etcétera. Entonces necesitamos la conectividad, necesitamos la movilidad. No puedo trabajar yo, porque le dije una vez en un hotel, que me digan, el internet solamente está en el escritorio. No, señorita, yo quiero internet en la cama, quiero en el sofá, quiero en el escritorio, lo quiero en los baños, lo quiero en la terraza, yo quiero el wifi cerca de la piscina. Es más, ustedes no me pueden a mí limitar donde yo quiero usar el wifi, porque en toda área donde el huésped circula, el wifi tiene que estar disponible para poder trabajar. Hablando un poco de los hoteles, o digamos la parte de hospitalidad, voy a hacer una paréntesis para hablar de los centros de exposiciones o ferias, shows, eventos que se hacen en los hoteles, centros de convenciones, muchas veces le llamamos. Muchos de estos centros de convenciones tienen problemas serios con la parte de celular. Básicamente por sus materiales de construcción, 4G, 3G, tienen muchos problemas para poder operar. Entonces, la mayoría de usuarios trata de conectarse a un Wi-Fi, pero muchas veces no está disponible. ¿Por qué? Porque los APs no tienen la capacidad para soportar tanta densidad de usuarios. Y es importante hoy en día tener Wi-Fi en este tipo de eventos. ¿Por qué? Si no tienes Wi-Fi para los usuarios, la gente tiene que trabajar. Efectivamente, si no puedo tener red, pues ¿qué tengo que hacer? Me voy a tener que ir. ¿Qué pasa si efectivamente no
no tenemos internet. Recuerden que hoy en día internet es prácticamente mandatorio. Yo quiero, inclusive estoy en la industria agrícola y quisiera presentar un app nuevo, nadie lo va a tener instalado, tengo que pedirle a todos que lo instalen, descarguen, tengo que pedirles a todos que lo instalen, tengo que pedirles que me sigan, les voy a explicar el app, cómo funciona, etcétera. De repente, para que descarguen una app podría tomar una hora. Entonces, eso tampoco es la idea, tenemos que tener muy buena conectividad y altas capacidades. Algunos de los errores que se cometen justamente en el diseño de las redes inalámbricas en la parte de hotelería que vemos, tiene que ver con que el access point se instale en el pasadizo. En la instalación del access point en el pasadizo funcionaba antes, cuando recién salió las redes. ¿Por qué? Porque en ese momento solamente era 2.4 y solamente se usaban laptops. Hoy en día, este diseño tiene muchos problemas. Primero, que los móviles sufren mucho y hay algunas partes de las habitaciones que no tienen cobertura. Hay otra regla del Wi-Fi en 2.4 que dice que no puedes tener más de 3 access points en un solo pasadizo, porque los access points se verían entre sí. Entonces, hay mucho problema de interferencia, mucho problema de calidad de conexión con este diseño. Y muchos de los hoteles ahora aplican el diseño de access point por habitación para no tener problemas y manejar el concepto de satisfacción en el huésped. La cobertura de los access points hoy en día está diseñada de nivel horizontal, a nivel. Muchas veces hay usuarios que tratan de que el access point cubra 2 pisos. Eso es muy difícil por los materiales de construcción de los techos y de los pisos, compuestos de concreto o acero muchas veces, o la mezcla de ambos, que eso podría darnos muchos problemas en la parte de operación directamente. Entonces, hay que tener en cuenta que estos patrones que tratamos a veces de forzar la cobertura interpiso no es bueno, y cuando tratamos de usar a veces la cobertura a nivel de pasadizos tampoco es bastante bueno, ya que degrada un poco el rendimiento de la red. Entonces, en Unify nosotros tenemos toda una solución, un portafolio, en el cual vamos a presentar una solución completa de principio a fin a través de equipamiento que nos permita, evidentemente, resolver las verdaderas necesidades de los centros de hospitalidad, ¿no? Requerimos, o se requiere siempre que una red tenga alto desempeño, Wi-Fi en todas partes, soportar gran cantidad de dispositivos, no bloquearse, no saturarse, no reiniciarse, fácil de mantener, fácil de actualizar, porque una red siempre necesita actualizaciones, muy importante, y efectivamente nunca nos debe dar problemas. Entonces, cuando llegamos a este punto, Unify justamente es una solución desarrollada para el mercado empresarial, e incorpora todo en una sola plataforma, un software con muchísima experiencia de gestión, más de 13 millones de dispositivos ya instalados a nivel mundial, muchísimos casos de éxito, y una de las características que permitió que Unify se posicione en los mercados es no cobramos por licenciamiento y no tenemos costos ocultos. No interesa cuántos puntos de acceso tengan, cuántos switches tengan, cuántos clientes se conecten a la red o dispositivos se conecten a la red. No hay ningún costo en la parte de software o licencias. Eso no existe. Las actualizaciones son constantes para toda la plataforma, también sin costo. Y les puedo indicar y comentar que el día de hoy, 2018, seguimos dándole soporte a los equipos fabricados en 2010, 2011, 2012, 2013 en adelante. Entonces, esto quiere decir que efectivamente tenemos y brindamos calidad a nuestros clientes y efectivamente soluciones. Nosotros no vendemos un producto, sino desarrollamos una solución para que efectivamente permita construir una red empresarial y esta misma la podamos utilizar, la podamos desplayar y trabajar directamente. La red en sí hoy en día está compuesta de 4 elementos. Muy importante es tenerlo claro. Router, switch, access point o Wi-Fi, como muchos le llamamos, y la gestión. La gestión, o le llamamos nosotros controlador, porque es el elemento que administra todos los equipos, es muy importante porque esto nos va a permitir a nosotros tener flexibilidad en el crecimiento. Uno, dos, nos va a permitir centralizar la gestión, reportes y administración de todos los elementos. No hay que el router se echa la culpa con el switch o el switch con el wifi y, por ejemplo, no, el problema lo tiene el otro, lo tiene el otro. No, acá todo está integrado para no tener terceros de que sean responsables y poder tener una información clara y concreta. Es más, el software mismo muestra detalles de cómo se está comportando la red en tiempo real, muestra informaciones bastante claras y en realidad para redes muestra
digamos, para el usuario final, le muestra un resumen rápido que la red está operativa, no operativa, qué ha ocurrido, qué es las cosas que han cambiado, cuál es el porcentaje de consumo de capacidades, etcétera. Entonces, tenemos técnicas que nos van a permitir poder desarrollar grandes características de rendimiento en la parte de comunicaciones. A veces muchos clientes me dicen, la prioridad del cliente es el Wi-Fi. Yo lo sé. Es el Wi-Fi porque muchas veces es lo que más te duele. Pero quiero aclarar de que el Wi-Fi no solamente, perdón, que la red no solamente es Wi-Fi, sino que la red está compuesta no solamente de los access points, que hoy en día son de categoría C, sino que doble banda, digamos, de alta capacidad, sino que están enfocados también o apoyados sobre los switches. Los switches en Unify son de tecnología no blocking para garantizar un tráfico multimedia, voz sobre IP, grandes cantidades de gigas de internet sin ningún problema. Y las soluciones de firewall o routers, efectivamente, router firewall, que es el producto que nosotros manejamos, tiene funciones de procesamiento por hardware o float, que se llama. Entonces, tenemos directamente recursos que van a permitir manipular o mover grandes cantidades de tráfico. Tenemos equipos para mover tráficos de 80 a 100 megas de internet, 200 megas, 1 giga o más inclusive de capacidades. La solución de Unify incorpora todo lo que es un portal cautivo, un portal de invitados que nos va a permitir a nosotros generar filtros. Eso va a depender ya de la política del hotel, porque hay muchas opciones de configuración. Clave genérica, claves únicas, el portal se puede poner tu logo o puedes cambiarlo por completo, puedes definir tiempos de conexión, cantidad de dispositivos a conectar y efectivamente consumo de los dispositivos, genera un sistema de tickets, se puede expandir la cantidad de días que el huésped se queda, o sea, es flexible. Tenemos una base de datos que permite inserción, así que se integra con otros sistemas, así que podríamos manejar a través de algún API una integración con al momento que se genera, digamos, el registro del huésped, inserte y genere un script que automáticamente permita pues crear un código en ese momento según la cantidad de días y según la cantidad de velocidad que tú le quieres asignar al usuario. Le puedes asignar poca velocidad, mucha velocidad, y este control de velocidad es directamente en el AP para evitar, digamos, saturación contra el router. Así que hay muchas técnicas interesantes que se podrían manejar directamente en la tecnología de tickets de conexión. El Wi-Fi incorpora roaming, un tema muy importante, siempre nos preguntan, por supuesto que sí, en el último estándar que se está manejando, 811R, y efectivamente nos va a permitir que los usuarios se puedan desplazar en toda la red. Además, sales tú del edificio, regresas al edificio, no te pide el voucher, se conecta automáticamente solo, ya cuando se acaba el tiempo, pues obviamente sí te va a bloquear la conexión. Otro detalle muy interesante es que la red maneja sistema de invitados, filtro de invitados. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser de que el usuario tenga algún tipo de malware, algún tipo de virus, y efectivamente cuando se conecta genera algún problema de ataque sobre la red. Entonces, eso es evidentemente algo que no queremos. Entonces, el sistema de invitados tiene la habilidad de que los clientes de invitados no puedan ver a otros dispositivos, solamente puedan salir a Internet. Entonces, comparten el mismo segmento de red, pero no se ven entre ellos. Y ese filtro directamente a nivel de la P para garantizar seguridad. Herramientas para probar velocidades, herramientas de proyecciones de cobertura, autotopología de la red, descubrimiento de los mapas automáticamente. Son varias de las herramientas que el sistema de Unify posee para poder desarrollar todas las características que son necesarias en un proyecto hoy en día. Entonces, Unify justamente es la solución para 4 de las C que nosotros mencionamos al principio. La única que no está acá es ancho de banda porque nosotros no la proveemos, pero tenemos compatibilidad, cobertura y capacidad y configuración. Compatibilidad completa con todos los estándares, todos los modelos soportan A, B, G, N sin ningún problema. Manejamos el mejor retorno de inversión y tenemos el mejor costo de vida útil de la solución. No hay costos ocultos e implementando configuración y soporte de manera bastante sencilla. El soporte es gratuito, no tiene ningún costo y la cobertura, efectivamente, nosotros la manejamos muy bien en la parte de los access points, efectivamente, amplia capacidad, amplio desarrollo, la capacidad directamente también bastante alta en los routers para manejar grandes cantidades de procesamiento directamente. Entonces,
Tenemos nosotros diferentes productos para llegar a la solución de hospitalidad y hay que recordar que la solución de hospitalidad tiene diferentes aspectos en la parte de equipos a utilizar. En la parte de switches, routers, podemos decir que es un poco estándar porque se manipula más que todo a nivel de tráfico, pero en la parte de access points, efectivamente, hay que seleccionar el modelo de punto de acceso según el área que nosotros queremos cubrir y efectivamente la densidad de usuarios, cobertura que se espera, etcétera. Entonces, vamos a revisar un poco esto a más detalle para que ustedes puedan conocer un poco el alcance. Primero, la red empieza en el router. Los routers que nosotros manejamos soportan uno o dos proveedores de Internet, o bueno, o más proveedores, hasta cuatro, es el modelo más grande, y efectivamente están diseñados para manejar tráficos que van desde unos 200 megas, el modelo más pequeño, al más grande, prácticamente casi 4 gigas. Entonces, tenemos equipos que movilizan grandes cantidades de tráfico. Los routers generan HCP, VPNs, filtro de seguridad, apertura de puertos, bueno, lo clásico de un router. Pero adicionalmente agrega dos características. Una es el DPI, que es inspección profunda de paquete, que vemos un reporte ahí de conexiones. Eso nos muestra justamente cuáles son los detalles de conexión de los usuarios. Y lo segundo que quiero mencionar es que el equipo maneja IPS, que tampoco es licenciado. El IPS es un sistema que nos permite a nosotros manejar los filtros de seguridad para evitar ataques o tráfico malintencionado dentro de la red. Ahí podemos observar justamente que tenemos un análisis un poco más detallado en el cual estamos viendo las aplicaciones que se están consumiendo mayormente por usuario. En este caso es un reporte por usuario, pero también te lo da de manera global en toda la red. Esto nos permite conocer exactamente qué aplicación se consume más. Muchas veces al hotel no aplica restricciones, el usuario puede acceder al tráfico que desee. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces cuando el hotel contrata anchos de banda, busca que el operador de Internet tenga caché de algún tipo de servicio. Por ejemplo, si ve que consume mucho Netflix y mucho YouTube, pues efectivamente me interesa tener un proveedor que maneje este tipo de caché para que me alivie justamente a la velocidad de conexión y la red sea mucho más rápida. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene esta herramienta, no tiene costo. Si queremos bloquear algún tipo de tráfico, se puede hacer por red. En este caso, el bloqueo a la fecha es por categoría. En este caso sería redes sociales, tráfico multimedia, transferencia de archivos, correos, mensajería instantánea, seguridad, actualizaciones, entre otros. Entonces, ya próximamente se va a trabajar lo que es el bloqueo a nivel de categoría, sin ningún inconveniente, perdón, a nivel de aplicación. Por ahora es solamente categoría. Luego pasamos a la parte de switches. Vamos a hablar un poco global de productos para que puedan conocer la solución. A nivel de switches, nosotros tenemos switches que son bastante compactos, 8 puertos, desde 1 PoE hasta 48, con 48 puertos PoE para poder trabajar. Los switches todos son administrables, todos son gestionables, incorporan interfaces muy interesantes en la parte de manipulación de la parte de tráfico. Y lo más interesante de los switches es que manejan un sistema SDN que permite definir automáticamente la red. Por ejemplo, los hoteles usualmente necesitan muchos switches. Digamos, un hotel de 300 habitaciones, promedio unos 5 o 6 switches va a necesitar. Cuando hablamos de 5 o 6 switches, hablamos muchas veces también de segmentación, varias VLANs o VLANs que vamos a trabajar nosotros en la red para poder realizar la parte de ordenamiento de tráfico, gestión, broadcast, etcétera. Entonces, cuando tú manejas un concepto de SDN, automáticamente al momento que tú creas una VLAN, no la creas sobre un switch, la creas sobre el software lo aplica sobre los switches, la crea automáticamente en todos los puertos cascada o los puertos uplink, downlink que intercomuniquen los switches entre sí. ¿Y eso qué significa? Que tú en 15 segundos creas una VLAN y está disponible para que simplemente abras un combo de cualquiera de los puertos, seleccionas un puerto, abres un combo de configuración y te dice qué red quieres aplicarle. Este segmento, en este puerto otro segmento, en este un grupo de segmento. Entonces, la flexibilidad de configuración, reportes, performance, estabilidad,
notificaciones de consumo de tiempo, de energía, perdón, entre otros factores, es bastante práctico. Sistema de antibloqueo, spanning tree, sistema de radios bien incorporado, entre otros mecanismos. Control de ancho de banda por puerto también, algunos clientes lo pidieron, ya está incorporado, así que inclusive tiene bastante flexibilidad para poder operar. Y los switches, inclusive llegamos a la capacidad de switches de 10 gigabits para manejar una parte de distribución o de core de alta densidad. Y efectivamente tenemos todo lo que podamos nosotros necesitar para una red de alto rendimiento. Inclusive, como tenemos interfaces ópticas, manejamos también los diferentes mecanismos para llegar al punto de la parte de distribución óptica sin ningún inconveniente. Ahora, cuando hablamos de switch de borde, es ahí cuando nosotros comenzamos a ya llegar a la habitación. ¿Por qué? Cuando hablamos de switch de borde en la vertical hotelera, usualmente es un switch PoE que tenga la habilidad de poder energizar diversas cantidades de access point. Por eso es que nosotros manejamos switches con muy buenas potencias PoE. El switch que más potencia tiene, 686 watts, así que es bastante capacidad PoE para poder alimentar los diversos productos. Entonces ahí llegamos al Wi-Fi por habitación. El concepto de Wi-Fi por habitación nos va a permitir a nosotros poder desarrollar una cobertura perfecta. ¿Por qué? Porque utilizamos el concepto de cobertura Wi-Fi por área. Ahora, cuando utilizamos una cobertura de Wi-Fi por habitación en hotelería, el access point no podemos ponerlo en el techo. Usualmente muchos de los modelos que nosotros trabajamos son los redondos. Los redondos son para techos, son equipos para oficina o para ambientes diversos, pero tienen que estar instalados en el techo. En el caso de las habitaciones, no hay esa factibilidad si no hay pared. Usualmente lo que era del ducto de, digamos, de telefonía IP o telefonía analógica, o bueno, por X motivos no quieren que tengamos un equipo feo en el techo, el cliente no lo quiere. Entonces, tiene que ser un poco más discreto, tiene que ir en la pared. O digamos, ligeramente ocultado debajo del escritorio, pero siempre pegado hacia la pared. Entonces, es ahí cuando nace un concepto de un access point de pared que nosotros llamamos el access pointing wall. El Access Pointing Wall es un punto de acceso que está diseñado para ir en la pared. Tiene una cobertura ideal de 180 grados, inclusive radio un poco hacia atrás, pero principalmente 180 grados, y una apertura vertical casi de unos 60, 70 grados ya en las últimas versiones. Entonces permite una cobertura muy buena omnidireccional, digamos, enfocado hacia la parte frontal. Este equipo efectivamente viene en presentación, dos presentaciones, el Ingol Clásico AC y el Ingol Pro. La diferencia es que el Ingol Pro tiene más capacidad de comunicación tanto en 2 como en 5 GHz. Efectivamente es para mayor densidad de usuarios. Generalmente el modelo que se trabaja más es el AC Ingol, el estándar. Ambos doble banda, ambos prenden por PoE y cómo se reemplazan el faceplate o la toma de comunicaciones. En la parte inferior, el access point tiene 2 puertos físicos. Es decir, es un switch AP, porque por la parte posterior está la conexión y en la parte inferior dejaría 2 puntos. El equipo genera Wi-Fi de manera dual, 2, 4 y 5. Tiene una instalación bastante limpia, un aspecto muy agradable. La luz se puede apagar por software si le molesta al usuario, no hay ningún problema, es bastante flexible. Y el equipo tiene un tornillo de seguridad para evitar que el usuario lo pueda desarmar. Entonces, un equipo bastante fácil, sencillo de poder trabajar. En los puertos frontales o inferiores soporta lo que es la parte de VLANs o VLANs para poder asignar de repente telefonía IP. Y es más, podemos alimentar por PoE el mismo teléfono IP de la habitación. Porque obviamente el equipo soporta estándar AT en la parte de recepción y puede pasar AF por la parte frontal. Y en la parte de data podríamos asignar pues la red de invitados o un puerto libre de validación o bueno, de repente televisión por IP también se trabaja, se podría gestionar sin ningún inconveniente. Entonces tenemos un access point diseñado específicamente para la parte de habitaciones, donde nos permite a nosotros poder tener justamente esta flexibilidad para poder trabajar. Ahora, cuando hablamos lugares de mediana concurrencia en una parte hospitalaria, hay 2 alternativas que estamos recomendando mucho. Mediana concurrencia, diríamos, tal vez unos 40, 50, 60 usuarios, tal vez un poco más, un poco menos. Digamos que sea algo mediano, tipo de repente lobbies, salas de reuniones, restaurantes, desayunadores, digamos áreas de poca carga. Entonces ahí tenemos los modelos AC Pro y los Nano HD.
que efectivamente el Nano HD es un equipo que ya es de generación 3, que voy a explicar en un momento qué es generación 3 para Unify, e incorpora obviamente Wave 2 y altas capacidades. Es un equipo de mucho mayor rendimiento, eh, el costo es ligeramente mayor, pero podríamos trabajar cualquiera de las dos tecnologías. Hoy en día se habla mucho de generación 2, es lo que se implementa, y generación 3 es el futuro de las redes conforme se está avanzando en la parte de proyectos. Inclusive este modelo Nano HD va a soportar máscaras decorativas, que ya pronto van a ser anunciadas, para que el equipo sea un poco más discreto, podríamos decir, en la parte de implementación de proyectos. Pero como son equipos redondos, ambos son para techo, hay que recordar que es un objetivo principal de instalación. ¿Qué es la tecnología generación 3? Eso tiene que ver algo que se llama MuMimo. MuMimo permite conexión simultánea para varios dispositivos. Y quiero aclarar lo siguiente. Del lado izquierdo ustedes pueden ver que hay 4 teléfonos, del lado derecho también 4 teléfonos, pero del lado izquierdo no hay MuMimo, que es generación 2, y del lado derecho sí hay MuMimo, que es generación 3. ¿Cuál es el detalle? Hoy en día la red está inundada de teléfonos, es la verdad. El teléfono es lo que más abunda, luego las tabletas, las laptops, etc. Los teléfonos tienen una o dos antenas. Uno, la mayoría. Dos, muy pocos. Tres, creo que no conozco ningún teléfono que tenga tres. Y las laptops también, perdón, las tabletas son uno o dos. Las laptops usualmente hoy día tienen dos, tres o cuatro, varía. Pero como les digo, lo que más abunda en la red son los teléfonos. Entonces, cuando un teléfono se comunica con una AP, el AP tiene 4 antenas, pero el teléfono tiene una. Entonces, ¿qué ocurre? Utilizas una nomás para poder comunicar. Entonces, el Access Point funciona a un 25% de su capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? El access point se comienza a volver lento. ¿Por qué? Porque los clientes son más lentos. Entonces, ¿qué luego hace Bumimo del lado derecho? Aprovecha las diversas antenas que tiene la AP para asignarla a varios clientes de manera simultánea. En este caso hay 4 clientes y le asigna una a cada antena. Entonces la AP trabaja un 100% de su capacidad y le asigna la misma cantidad de tráfico que el lado izquierdo lo hizo, digamos, en 4 tiempos, acá lo hacemos en un solo tiempo. Entonces el MUMIMO, ¿qué es lo que hace? El MUMIMO aumenta la capacidad de transferencia cuando hay múltiples clientes, pero es importante resaltar que el MUMIMO solamente se descarga y solamente aplica en la banda de 5 GHz. Es muy importante aclarar. Si comparamos un Pro con un Nano HD, evidentemente, cuando hay un solo cliente va a haber una diferencia de rendimiento en 5 GHz. ¿Por qué? Porque el Nano HD es 4x4, el Pro es 3x3. Digamos que una diferencia es 56%. Ok, pero si tú agregas 100 clientes en la banda de 5, la diferencia va a ser casi 900%. ¿Por qué? Porque efectivamente en 5 aprovechamos el técnica de MUMIMO y es ahí donde podemos desarrollar más capacidad. Entonces, esos access points que tienen MUMIMO tienen la habilidad de desarrollar grandes cantidades de tráfico, inclusive pruebas certificadas han desarrollado más de 350 megas de manera simultáneo, tráfico mixto, con más de 100 clientes. Entonces, se puede soportar grandes capacidades sin ningún problema y eso es justamente lo que podemos nosotros manejar con bastante flexibilidad en las redes hoy en día. Para lo que es auditorios o salas de conferencia tenemos dos alternativas. Tenemos los modelos HD de alta densidad diseñados para hasta 500 dispositivos inalámbricos, ideales 250, 300 dispositivos, inclusive es acelerado por hardware, doble banda en 2 y en 5 de manera simultánea, apropiados para centros de conferencias medianos, digamos, estamos pensando conectar, digamos, no sé, unos 750 usuarios, perdón, 750 dispositivos, yo recomendaría unos 2 o 3 de estos para que soportemos la carga directamente con muchísima facilidad. Pero hoy en día estamos introduciendo también los que son los modelos XG, que son modelos de más capacidad. Este es un access point hasta 1500 dispositivos, ideal 750. Entonces, si tú me dices, la sala de conferencia va a tener 750 dispositivos conectados, tal vez un poquito más, un poco menos, en vez de poner 3 de los otros modelos, pones uno de este. Y eso te va a permitir a ti soportar la misma cantidad de conexiones simultáneas. Entonces, este es un equipo, inclusive viene con interfaz ya 10G, pero no se preocupen, la fuente de poder viene con el equipo, porque obviamente es un equipo que consume estándar BT, no hay todavía switches BT en el mercado, pero lo podemos trabajar con su propia fuente sin ningún problema. Estos equipos ya de la línea XG tienen muchísima más capacidad para poder soportar tráfico y evidentemente poder desarrollar grandes capacidades de comunicaciones. En la parte exterior
también tenemos equipos para todo tamaño. Pequeñas, digamos, access points para la parte de piscinas. Así que manejamos access points duales de alta capacidad para 60, 100 usuarios fácilmente, 150 usuarios conectados de manera simultánea, equipos completamente outdoor. Pero cuando hablamos de alta densidad para exteriores, también tenemos equipos de cobertura sectorizada masiva para hasta 1500 dispositivos, promedio 750 conectados de forma simultánea. Estos son equipos sectorizados, cuando ya en un hotel hay zonas donde se hacen eventos al aire libre y te dicen tenemos que soportar 1000 usuarios conectados, 2000, 3000, 5000, 7000, 10000 usuarios conectados. Esto es un access point de cobertura sectorizada, IP67 preparado para exteriores, MUMIMO, Full 5 GHz, preparados para operar en ángulos de 50 grados, 90 grados, configuración por software, y efectivamente vienen en colores blancos y negros según cómo se desee trabajar. Entonces tenemos diversos access points que nos van a permitir ya trabajar la parte de proyectos gama alta. Usualmente en la mayoría de casos usamos los proyectos que hemos, digamos, access point medianos que hemos visto para poder trabajar la mayoría de escenarios directamente. Entonces, acercándonos un poco al resumen, ¿cuál es el valor de la propuesta? Primero tenemos access points diseñados para habitaciones, estéticos, alto rendimiento, simplicidad de instalación. Access points diseñados para grandes capacidades, también en habitaciones tipo suites. El modelo Pro pues, justamente fue diseñado para eso y próximamente un modelo con generación 3 también para habitaciones gama alta. AP diseñados para centros de convenciones. Tenemos access points para soportar grandes densidades de tráfico y efectivamente sistemas de hotspot para controlar tiempos de conexión, herramientas para un monitoreo fácil, sencillo y efectivamente expansión para cadenas a nivel de software. Así que mucha flexibilidad para poder trabajar ello. Como siempre me preguntan, ¿cuánto estamos hablando de un presupuesto hotel? Entonces, estos son precios, digamos, de canal, no incluyen impuestos. Son precios que son referenciales para que ustedes tengan una idea. Una red hotelera pequeña, un hotel de 30 habitaciones, una inversión de aproximadamente $4,500, nos permitiría poder desarrollar 30 habitaciones, unas áreas comunes, efectivamente, con muchísima facilidad, ya un hotel más grande, 110 habitaciones, áreas comunes más grandes, efectivamente, y estaríamos hablando de una inversión aproximadamente de $7,500. Entonces, estas soluciones no son de una inversión y acá 3 años tenemos que renovarlo, podemos inclusive sacarle provecho hasta 5 años, ya que están pensadas, inclusive la red pequeña, en manejar tráfico de internet de 150 a 200 megas sin ningún problema, puede ser más, pero 200 megas, y la red que está arriba está diseñada para manejar 500 a 600 megas de ancho de banda en total. Entonces son redes que inclusive cambiando el router le dan más capacidad. La limitación de las capacidades es básicamente por el router, porque los switches que estamos usando son de más de 10 gigas de capacidad simultánea. Entonces, no hay ningún problema para que ustedes puedan manipular grandes capacidades de tráfico directamente en las redes. Así que es una de las grandes ventajas que tenemos. Bueno, voy a pasar los casos de éxito porque ahí justamente Gabriel ha estado respondiendo unas preguntas. Y vamos a ir revisando un poco las consultas que nos va a plantear Gabriel. Bueno, revisemos rápido los casos de éxito y le paso la palabra. Tenemos implementaciones en la parte hotelera bastante grandes a niveles de cadenas, algunas certificaciones ya desarrolladas con algunas cadenas también grandes. Estelar es una en América Latina. Tenemos creo que ya a la fecha más de 10, perdón, como 15 hoteles ya completamente con Unify. Y efectivamente, comenzamos a trabajar con ellos desde el año 2011 para que vean un poco la idea de cuánto tiempo ya de la solución ha sido bastante estable para verticales hoteleras, alta capacidad. Luego, implementaciones diversas. Hay muchísimas reportadas, resorts, hoteles pequeños, hoteles grandes, medianos. Usualmente los más grandes son los más celosos en reportar sus casos de éxito, pero están documentados, muchos de ellos están en el foro. Y efectivamente, coberturas en promedio de hoteles medianos, que es justamente el target principal donde también estamos trabajando, pequeños, medianos y grandes, efectivamente ha sido bastante aceptado por la arquitectura que nosotros tenemos de costo-beneficio realmente que manejamos en nuestra solución. Entonces, una conectividad práctica, sencilla, sistemas fáciles de instalar, simples, rápidos de mantener también, gestiones remotas que se pueden aplicar sobre las soluciones, nos han permitido poder desarrollar diversos proyectos de comunicaciones con los usuarios y efectivamente trabajar una solución bastante perfecta
cómoda y práctica para todos en general. Entonces, aplicaciones con gran densidad de usuarios, hay muchísimas saturaciones sobre todo, y carga sobre la red es algo que también muchos clientes han solicitado, así que hay muchos casos documentados que o podemos, digamos, compartirles que tenemos esos detalles. Igual, para que puedan conocer un poco más del software, si no han trabajado con Unify, tenemos una demo. Ahorita les voy a copiar el link del demo y la presentación también para que ustedes la puedan descargar. Y tenemos un demo público para que ustedes puedan visualizar, conocer más de nuestro software, ver algunos aspectos, detalles y cualquier consulta o duda que tengan, efectivamente nos va a permitir poder trabajar con muchísima facilidad. Entonces, podemos ahí tener todo lo que necesitamos directamente en Unify. Bueno, las ventajas finales, solamente para ya el resumen final, es tenemos un equipamiento Carrier Class, soporte y garantía con nuestros distribuidores. Tenemos todo el tema de comunidad de foros en español. Bueno, Incomex está presente en todos los países casi de Sudamérica, así que ellos les pueden ayudar con la disponibilidad. No tenemos costo alguno por desarrollo de software, solamente el equipo, todo lo que es actualizaciones es gratuito. También Incomex desarrolla la parte de certificaciones y entrenamientos en español, la mejor relación precio-beneficio en el mercado, y Unify no solamente es Wi-Fi, es una solución de principio a fin para toda la parte empresarial. Perfecto. Gabriel, no sé si por ahí tienes algunas preguntas que vamos revisando mientras comparto los links. Sí, claro, don Luis, aquí se han planteado ya algunas preguntas. La primera la planteó Rafael. Pregunta que si ya Unify o Ubiquiti ha comenzado a implementar el protocolo de encripción de seguridad de WPA3. Sí, sobre WA3, que es un estándar nuevo, efectivamente se puede manejar parcialmente por hardware y, y por software. Lo que pasa es que es algo que todavía no está muy claro en la parte todavía para qué equipos nosotros lo vamos a integrar, pero se va a integrar en la mayoría de equipos. Digamos que en este momento todavía no está oficialmente anunciado para qué equipos lo van a soportar, pero creo que la mayoría lo va a poder trabajar. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. La encriptación de WPA3 utiliza una encriptación bastante compleja, aumentando la seguridad inclusive para redes que pongan claves muy básicas. Inclusive para redes que no tengan clave, inclusive le va a permitir un poco de seguridad adicional. Entonces, esto va a demandar mayor cantidad de recursos de CPU para la encriptación. Usualmente el WPA2 usa encriptación por hardware en todos los productos. El WPA3 lo podemos usar parcialmente hardware, pero va a consumir un poco más de recursos de software. Lo que sí estamos viendo es que los nuevos modelos que se están por salir ya vengan con WPA3 basado en hardware, para que no impacte negativamente en el procesamiento que el equipo pueda tener. Entonces, pero sí estamos trabajando en ello para que todos los equipos lo puedan trabajar. Ok, la otra consulta, muchas gracias, don Luis. La otra consulta es de parte de Juan Pablo, parte un par de preguntas acá. ¿Cuántos dBm se recomienda en las áreas de cobertura? Yo sabía que menos 70 dBm cubrimos los distintos tipos de dispositivos. Quisiera saber tu opinión. En realidad, un nivel de señal ideal se considera menos 60 dBm, por si acaso. Menos 60 es el promedio tope. ¿Por qué? Porque una vez que cruzas el menos 60, usualmente ya las modulaciones más altas, como 256 QAM, para que tengan una idea de las tasas de datos más altas, ya se comienzan a perder. Entonces, efectivamente es posible que el usuario entre en errores de comunicación y degradaciones. Entonces, el rango es muy amplio. Yo diría que menos 70 funciona una comunicación en 64 QAM sin ningún problema. Ahora, la recomendación es que los niveles donde los clientes están y tú quieres obtener mucha calidad, tiene que estar con menos 60 a menos 55, digamos, o menos 50. Ese es el rango que se recomienda. Por arriba de menos 40 es un problema, por debajo de menos 60 ya comenzamos en una pequeña pérdida, hasta menos 70 yo lo consideraría aceptable. No muy excelente, pero sí aceptable. Y por debajo de menos 70 ya vamos a tener problemas. Ahora, es muy importante aclarar que la energía no es mandatoria.
Lo que es mandatorio en una comunicación inalámbrica se llama diferencia señal-ruido, o sea, SNR. Por eso es muy importante de que ustedes en el software de Unify miren los porcentajes. El porcentaje que nosotros estimamos en la conexión de un cliente tiene que ver con la diferencia señal-ruido. Recuerden, pueden tener muy buena señal, pero si la frecuencia está contaminada, de nada les va a servir, porque eso va a generar que el equipo tenga muchos errores de comunicación por interferencia. Ujú. Gracias. La otra pregunta que plantea también es, ¿cómo mitigamos que un dispositivo lento perjudique al resto de la red? En realidad, lo primero que debemos ver es por qué el dispositivo se conecta lento. Muchas veces el dispositivo se conecta lento o con bajos niveles de señal porque a veces está muy alejado del access point. Entonces, es un error de patrón de cobertura. No hemos calculado bien el área de cobertura y estamos forzando a que el cliente se conecte. La solución sería ponerle una P a ese cliente. Ahora, sin embargo, hay una herramienta que por software se puede hacer. Nosotros por software podemos activar lo que se llama el Airtime Fairness. El Airtime Fairness, que viene disponible para todo generación 2 y generación 3, nos permite penalizar en tiempos de comunicación a los usuarios que tengan bajos niveles de señal cuando el access point tiene saturación de carga. Entonces, cuando no hay saturación de carga, el access point le dice consume lo que tú desees. Pero cuando el access point se pone muy pesado porque hay muchos usuarios conectados, a los que estén muy mal conectados o los que estén en la lista más baja de conexión, los comienza a penalizar en tiempos para que estos no degraden el rendimiento global de la P. Bien, perfecto. Muchas gracias. La otra pregunta que plantea, hay un par de preguntas más tal vez. ¿Cuántos, no dice, Ubiquiti tiene manera de limitar el ancho de banda por SSID y por dispositivo? En este caso, la limitación es por dispositivo que se conecta a la red inalámbrica. No hay limitación por SSID porque eso involucraría muchos access points, pero sí por dispositivo que se conecta. Ok, perfecto. Y ya hablando, estas fueron preguntas que planteó Juan Pablo. Una pregunta ya que plantea ok, Josué Piña, hablando de esta misma cuestión que usted comentó, que así como menos 70 dBm es aceptable, pero por encima ya tenemos una calidad bastante más baja de conexión, si el SNR tras de eso no es muy bueno, como mencionó. Él también pregunta qué se puede hacer si tenemos una señal muy, muy alta, menos 35 dB de señal, digamos, en ciertos puntos. José En Piña. realidad, eso significaría que tenemos dos problemas. Podemos tener uno o dos problemas. Uno, estamos muy cerca al access point y el otro tenemos mucha potencia configurada en el access point. Si es potencia, lo que podemos hacer es por software bajarlo. Ahora, si aún así lo bajamos, es muy probable de que el access point sea muy grande para los escenarios donde están trabajando. Por ejemplo, a veces ocurre que hay oficinas muy pequeñas. Muy pequeñas es una oficina de 10 metros cuadrados. Entonces, una oficina muy pequeña, tenemos que buscar un access point que también sea de ese tamaño. En algunos casos los clientes dicen, no, vamos a comprar uno más grande porque más grande es mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Un equipo mucho más grande está pensado en áreas más grandes y un área más grande efectivamente necesita más energía. Entonces, en algunos casos que ya por las ganancias de antena va a generar una sobrecarga de señal y eso podría ocasionar algunos problemas. Esto se nota mucho cuando tenemos access points de techo instalados en paredes. Entonces hay personas que están muy cerca al access point y presenta este escenario. De preferencia tenemos que tratar de instalar el access point en la parte central del área que queremos cubrir, pero a una altura ideal. Por ejemplo, en el caso de techos, yo recomiendo la altura pues 2 metros y medio, 3 metros es lo ideal, o hasta máximo unos 5 o 6, y para que tengamos una muy buena cobertura. Probablemente tengamos mucha potencia en el punto de acceso, así que hay que ajustarlo, se puede hacer por software. Ok, perfecto. La otra consulta que plantean los compañeros acá dice, ok, de parte de Edgar Fernando Rodríguez García, ¿con qué aplicación se hacen los estudios de cobertura? En realidad, nosotros podemos hacer estudios de cobertura básicos utilizando la parte de mapas que incorpora Unify. Quiero ver si puedo cargar Ajá, acá la colección para mostrarles. Está un poco lento ahorita por la cantidad. Pero si no, yo tengo acá igual un pequeño demo para mostrarles.
Sí, parece que han cambiado algo con detalle. Pero bueno, me conecto ahorita a un servidor para mostrarles. Hay dos formas de hacer los patrones de cobertura. Usualmente la prueba que yo siempre hago es utilizo un mapa referencial eh, y dentro del mapa referencial vamos a ver, parece que falló la conexión. Hice clic muy rápido. Entonces, nosotros podemos ahí, dentro de un mapa referencial, añadir paredes, obstáculos y de esta manera poder crear justamente nuestros planos de atenuación, podríamos decir, ¿no? Entonces, podemos manejarlo directamente con muchísima facilidad. Lo otro ya sería algo un poco más complejo y tendría que ver, no sé si acá lo tengo cargado. Ah, está, por ejemplo. Y la otra podría ser suponer equipos. Por ejemplo, este es un plano y acá hay equipos virtuales. No están instalados, son equipos que yo estoy proponiendo. Y efectivamente podría decir, yo quiero que este equipo vaya instalado, por ejemplo, acá. Entonces comienza a Ujú. generar un patrón de cobertura de aproximadamente cómo se iría cubriendo la señal. Tú mismo en esta gráfica puedes ver cuál es el nivel estimado. Donde termina la señal es más o menos menos 64, entonces estamos viendo que hasta esto, la parte que no ilumina está por debajo de menos 64, y ahí podemos nosotros ir proyectando la cobertura en qué frecuencia se necesita, en 5 GHz o en 2 GHz. Efectivamente, vamos a proyectar acá, está, en 5 GHz, y ahí vamos viendo cómo está trabajando los niveles y cómo lo vamos forzando. Como decimos, hasta menos 70 podríamos tener un aceptable, entonces podemos ir forzando un poco más acá hasta menos 70 y como ustedes pueden ver cómo se Ujú. propagaría la señal. Entonces tenemos esta herramienta que viene con el software, ustedes instalan el software, cargan sus mapas, dibujan sus paredes efectivamente y podemos trabajarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí agregan sus paredes, agregan su lápiz, seleccionan que es una pared de ladrillo, por ejemplo, vamos a imaginar que este lado es un ladrillo, y ahí lo dibujamos. Y esto renderiza en tiempo real conforme nosotros continuamos dibujando la estructura, ¿no? Entonces ustedes tienen toda esta herramienta gratuita para poder trabajar. Ahora, este es el primer paso. Una vez que esto nos ha dado la idea, yo recomiendo siempre hacer una prueba de cobertura en campo para Ujú. verificar según los materiales de construcción que se tengan. Ya con la experiencia, muchas veces uno con verlo ya sabe cuántos access points se necesitan, pero hoy en día muchas veces se está trabajando el concepto de access point por habitación para Ujú. garantizar la mejor cobertura. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tal vez agregando un poco a lo que ya usted comentó, por ahí vi que Wikit tenía una aplicación para Android bastante útil, bastante práctica y se la estaba recomendando a todos los alumnos y personas que me hacen consultas de este tipo. Se llama USurvey. Está para Android por el momento nada más, Sí, pero es bastante útil. Lo he visto, o sea, es muy completa y de hecho tiene en lo que son calificaciones por parte de usuarios en general, anda en alrededor de 4.7, 4.9, 4.8, lo he visto en esos parámetros. sí, perfecto. No. En realidad tenemos esa herramienta, lamentablemente para iPhone no la tenemos por un tema de limitación de la plataforma de Apple que no permite tomar control del RF, pero se Ujú. tiene también la opción también de poder medir los niveles de señal. Eso, ahí una sugerencia adicional. Y la otra que nos consultan, profe, acá en don Manuel Jacinto Moreira Valencia dice, parece que está interesado en proyectos de telefonía IP. ¿Es recomendable implementar telefonía IP inalámbrica con estos equipos? Ya, en realidad se podría manejar telefonía IP inalámbrica en un hotel sin ningún problema, siempre y cuando tengamos un concepto de cobertura ideal. Si manejamos el concepto de cobertura por ambiente, efectivamente se puede manejar un tema de telefonía. ¿Por qué? A diferencia de una laptop o de un teléfono donde tú estás texteando y la comunicación puede tener algunas intermitencias cuando cubres más o menos, en voz over IP tienes que cubrir muy bien. Porque si tienes zonas pequeñas, digamos, entre la puerta y el pasillo que no cubriste, va a haber un corte en el audio. Entonces, son cosas que no deberían darse, pero si tenemos una muy buena cobertura inalámbrica por ambiente, efectivamente, voz over IP, Wi-Fi se podría hacer. Bien, y para personas que tal vez se agregaron más tarde o no pudieron conectarse por alguna razón o tuvieron problemas ahí intermitentes, menciona aquí Cristian Guerra que ya que están grabando este webinar, si lo pueden compartir. Sí, efectivamente, ahí te lo voy a pasar, Gabriel, para que lo puedan publicar y ustedes ya le estarían enviando la liga a los clientes sin ningún problema. Perfecto. Ya por ahí, creo que la única pregunta que quedó son preguntas rápidas.
¿Cuál es la cantidad real de conexiones concurrentes? Porque no es verdad que soporte 500 usuarios reales, dice Edison Pantoja. Eso es teórico. En realidad, sí lo soporta el Access Point HD, soporta 488 testeado en entorno real. El detalle de por qué siempre el recomendado es menor es porque una cosa es la capacidad de indexación de los usuarios y otra es la comunicación simultánea que están manejando. Por eso, para la mayoría de equipos de generación 2, se recomienda, para los modelos más pequeños, Lite, LR, por ejemplo, 60 usuarios conectados de forma simultánea. O dispositivos, perdón, conectados de forma simultánea. Modelos Pro, por ejemplo, se recomienda unos 120. Para los HD se recomienda 250-300. Para los XG se recomienda 750-800, que usualmente es más o menos el 50% o un poco más de la cantidad máxima que el equipo permite. Eso es muy relativo, va a depender de muchos factores, no solamente que el escenario sea perfecto, sino que los dispositivos tengan buenos niveles de señal, va a depender que la frecuencia no tenga interferencia y efectivamente que tengan línea de vista de conexión a la P. Son varios aspectos que nos permiten llegar al máximo posible, pero sí es posible llegar a los números más altos. Ahora, lo importante es aclarar que conforme tú vas conectando siempre más clientes inalámbricos a una AP, recuerden que la AP pierde rendimiento. Es algo que también muchos clientes a veces no logran comprender. Conectan un solo usuario, me dice, hay 200 megas inalámbricos, ya comprobado. Pero conecto 20 y en promedio tenemos como 80. Ya no tenemos los 200. Claro, eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando hay muchas conexiones, hay también errores de comunicación en el aire, hay requerimiento de transmisión, cancelaciones de transmisión, hay interferencias, entonces hay mucho desorden a veces que se genera. Y ese desorden pasa factura. Evidentemente, hoy en día la generación 3 mejora mucho ese orden, pero solamente en 5 GHz. En 2 sigue siendo la misma batalla campal por ver quién transmite primero. Y eso disminuye el rendimiento global de la P. Estos últimos modelos de Access Point tienen aceleradores de hardware, tienen técnicas de hardware que permiten mejorar esa eficiencia de los errores de comunicación, pero no los pueden eliminar por completo, ya que es una deficiencia del protocolo inicial 811. Pero esa es la explicación por la cual a veces no es recomendado llevarlo al máximo. Perfecto. Y tal vez ya para concluir, podemos tener en un ambiente configurados o instalados ambas líneas, la línea Unify y la línea EdgeMax. En realidad podríamos trabajar con los switches de EdgeMax, con los APs de Unify sin ningún problema. Sin embargo, la gestión de cada una de las líneas de productos es por separado. Perfecto. EdgeMax sí. No se puede integrar a la consola de Unify. Correcto, si EdgeMax es individual. La configuración, es correcto. La administración. Ajá. Y por aquí un dato más que con frecuencia preguntan, a pesar de que es un dato bastante difundido, es cuál es la capacidad o cuántos APs, o mejor dicho, cuántos equipos son capaces de soportar el Cloud Key. El Cloud Key actual, que es el de color blanco, en realidad se recomienda para unos 25 dispositivos en gestión. En realidad, yo personalmente es la recomendación oficial, pero lo pueden forzar hasta 50 dispositivos en gestión. ¿Por qué? Puede soportar más, pero el problema es que se vuelve lento al momento que tú consultas los reportes. Entonces, por ahora, el Cloud Key actual está soportando 25 a 50 dispositivos en gestión, pero lo importante es que la red no tenga más de 1000 usuarios para que los reportes no se vuelvan pesados. Estamos trabajando en unos nuevos Cloud Keys para soportar hasta 200 equipos con muchísima facilidad, ideal 200, o sea, máximo 250, pero también tenemos ya uno liberado para 2000, que es el UAS XG, que es el servidor grande. El UAS XG está pensado para soportar de 2000 a 5000 puntos de acceso, por si acaso, para poder trabajar. Así que tiene una capacidad muchísimo más grande, ya es para soportar unos 100.000 usuarios conectados. Es un servidor que nosotros lo desarrollamos ya para lo que es hotelería, proyectos grandes, eventos grandes, empresas grandes, para poder trabajar. Por ahora el Cloud Key actual, que es el súper económico, tiene esa restricción de capacidad de procesamiento. Bien, de última hora apareció una pregunta especialmente relacionada con este equipo nuevo, el
UWBXG, ¿verdad? El AP para 1500, hasta 1500 usuarios. Dice, Sí, el puerto de Ethernet del AP es 10 gigas y dice que tiene 5200 megabytes por segundo y están preguntando por el puerto también, de exacto. capacidad. El puerto tiene dos puertos. En realidad, uno es Ethernet de 1 gigabit, donde maneja estándar, digamos, PoE tradicional, y tiene un puerto de 10 gigabits estándar ICM, que es la nueva generación de puertos Ethernet. El puerto Ethernet, cuando lo haces correr en 10 gigabits, el tradicional solamente funciona a unos 15 metros. El ICM recorre los 100 metros a 10 gigabits y adicionalmente transporta PoE hasta BT. Este access point de exteriores necesita PoE-BT. En este caso sabemos que no hay muchos switches en el mercado que tienen PoE-BT, así que lo que hemos hecho es incorporar con el producto una fuente para que lo puedan alimentar. Entonces, maneja el estándar ICM para lo que es 10G y también soporta en el caso pues que se quiera trabajar Ethernet sin ningún inconveniente. Cualquiera de las dos opciones las tiene disponibles. Perfecto, muchas gracias, don Luis. Por el momento, esas son prácticamente todas las preguntas en general que han presentado los compañeros y clientes. Hay otras consultas, pero ya se tenían que manejar directamente a nivel interno, sobre todo los clientes que están preguntando sobre la parte de certificaciones. ¿Cómo hago para obtener las certificaciones a nivel de Broadband o de Unify? En las diferentes sedes de Incomex se imparten, hay fechas, hay ya hay fechas programadas, ya algunas han pasado y otras programadas que vienen próximamente en los diferentes sucursales. Ahí pasé mi correo a todos por aquello de que desean tener más información al respecto, porque ya esa parte vendría directamente vinculada a las sucursales. Aparte de hecho, próximamente don Luis estará por acá, por este lado, en Costa Rica, haciendo la certificación de Broadband, por si están interesados en venir, darse una vuelta para acá, conocerlo personalmente y recibir una certificación directamente por el Channel Manager de Wikiti en Latinoamérica. Ahora, en finales del mes de agosto, si no me equivoco, o principios de septiembre, más o menos en esas fechas, sería el caso pero obviamente que en los otros sectores o en otros países también van a estarse dando certificaciones tanto en la línea de Broadband como de Unify. Eso sería por el momento, don Luis. No sé si hay algo más que desee. No, estamos, bueno, ya nos pasamos un poco el tiempo. Por mi parte, agradecerles a todos por la dedicación. Cualquier consulta o duda, igual dejo yo mi correo en pantalla. La presentación ya la hemos compartido para que la puedan descargar. Igual el video, Gabriel, próximamente lo estaré compartiendo con todos. Así que ya espero encontrarnos en otro webinar. Creo que mañana tenemos de HMAX, si no me equivoco. Igual Ajá. vamos a continuar impartiendo diversos webinars acerca de las tecnologías. Y si tienen requerimiento de alguna información que desean que nosotros toquemos en algún seminario, por favor, escríbanos, coméntenos cuáles son sus inquietudes, sus dudas y encantadísimo de poderlos ayudar siempre. Por mi parte, me despido. Muchísimas gracias. Te dejo, Gabriel. Claro, perfecto. Muchas gracias, don Luis. Un gusto y estamos en contacto. Compañeros también. Pasen muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.